Storybox Audio. Hola, yo soy Andrés Díaz Robles, curso el sexto grado de primaria y este es mi proyecto de la radio. Ahora les hablaré de las características de la radio. La radio tiene un emisor y un receptor que se comunican sin verse. La radio posibilita que el receptor imagine lo que se le está transmitiendo. Crea sus propias imágenes mentales. La información que se transmite es inmediata. Llega a todos los públicos. Su lenguaje es más rico. Es un medio de comunicación masivo. Llega al oyente de forma personal de tú a tú. Ofrece un cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia. En el medio de mayor alcance y que llega a todas las clases sociales. Es un medio selectivo y flexible. Los mensajes sonoros de la radio se pueden considerar como una sucesión ordenada, continua y significativa de sonidos elaborados por personas, instrumentos. A pesar de ello, la radio tiene un lenguaje propio y característico, formado principalmente por 4 elementos. La palabra es el primer elemento. La palabra es un elemento fundamental para la radio. El segundo elemento es la palabra radiofónica. Resuelve y excluye la visualización del interlocutor. Es una palabra imaginada. La palabra radiofónica resuelve procesos de expresión gracias al texto escrito o a la improvisación verbal. Al dirigirse al locutor directamente a los oyentes, debe darse un contexto natural. El profesional debe huir del distanciamiento que supone el leer un texto. En la palabra influye mucho el tono, la intensidad y el tiempo de voz. El tercer elemento es la música. La radio es el principal medio de imágenes auditivas. La música en la radio cumple una serie de funciones como función sintáctico-gramatical, cuando de su uso se deriva la ordenación de contenidos. Es utilizada para este fin en lo informativo. Según la duración se puede hablar de sinfonía. Dura 15 a 30 segundos y aparece al principio y al final de un programa. Cortina, fragmento de 10 segundos que se usa para separar contenidos. Ráfaga o golpe musical que dura 2 a 3 segundos. Se usa para llamar la atención de un momento determinado. Función programática, cuando la música es el contenido de un programa. Función descriptivo-ambiental, cuando presencia relacionada con la descripción de un momento o lugar. Función descriptivo-ubicativo, cuando la música se utiliza para trasladar al oyente a un espacio concreto.
Función descriptiva expresiva, cuando de uso se deriva el sentimiento de emociones determinadas. Los efectos sonoros se basan en el uso de formas naturales o artificiales de producir sonidos que ayudan en la descripción de ambiente o situaciones. Los efectos sonoros también cumplen una serie de funciones como función descriptiva ambiental, si el efecto a descubrir un ambiente, función descriptivo expresiva, cuando el efecto sonoro se usa para descubrir una sensación o emoción. Función narrativa, tiene un valor complementario a la narración y se emplea determinados momentos de la misma, por ejemplo, para simular ruidos de objetos. Función ornamental, el efecto sonoro accesorio y se usa como complementario, no son necesarios para situar al oyente. El cuarto elemento es el silencio. Es un elemento que muchos no le consideran como tal. Su presencia es fundamental y de gran fuerza comunicativa. El silencio se puede considerar como algo intermedio entre la presencia y la ausencia. El silencio es un momento que te permite recapacitar sobre lo que está transmitiendo. Gracias. Los invito a escuchar improvisación de la radio de la materia de historia del tema de los primeros hombres. Hola, yo soy Andrés Díaz Robles, curso el sexto grado de primaria y esta es Radio Historia. ¡Comenzamos! Radio Historia. Ahora les hablaré de la vida de los primeros cazadores y recolectores. La vida nómada estaba formada por grupos de recolectores y cazadores. Estos se desplazaban de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. En ocasiones debían luchar con otros grupos de nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues para guardar provisiones en barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad cotidiana donde participaban hombres y mujeres. Habían dos tipos de caza. La caza mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos como renos, caballos y bisontes, y la caza menor, en la que se atrapaban roedores o aves. Para complementar su dieta, pescaban con arpones y anzuelos. Entre los diferentes tipos de piedra que se usaban para hacer herramientas y armas era el sílex. Con ello se fabricaron puntas de flechas, cuchillos y hachas, entre otros. Radio Historia. Hablaremos de la población de los continentes. África. Las sabanas de África Central fueron el primer espacio natural donde habitaron los homínidos. De allí desplazaron al sur y al norte. Cabe mencionar
que los Homo precursores del Sapiens regresaron a África cuando el clima empeoró en Asia y Europa. Asia fue el primer continente al que emigraron los homínidos de África hace 2 millones de años. Llegaron primero a la península arábica, Yemen, y luego a la Índica. Después poblaron Asia suroriental. Por último, hace aproximadamente 30.000 años, los Homo sapiens sapiens poblaron las congeladas regiones nórdicas. Europa fue el tercer continente en ser poblado por grupos provenientes de Asia y luego del norte de África. El poblamiento comenzó por la área mediterránea y se extendió hacia el norte continental. Oceanía fue el cuarto continente en poblarse. Australia y Nueva Zelanda se habitaron antes que el resto de las islas del continente. El continente americano fue el último en ser poblado. Diversas migraciones de Asia Central y Oriental pasaron a Alaska a lo largo del estrecho de Bering, congelado por la última glaciación, siguiendo las manadas de los animales que acostumbraban cazar. Radio Historia. El 24 de noviembre de 1974, en las colinas de Afar, Etiopía, un grupo de antropólogos dirigido por el estadounidense Donald Johanson encontró los restos fósiles del esqueleto casi completo de un homínido. Decidieron llamarlo Lucy, porque mientras celebraban el acontecimiento escuchaba por la radio la canción Lucy in the Sky with Diamonds del grupo musical Los Beatles. Radio Historia. Gracias, esto es Radio Historia. Les agradece a su conductor Andrés Díaz Robles.